bendiga, hermanos. Buen día donde quiera que se encuentren. Y pues saludos desde la zona de Elgin. Y Dios bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que esté. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a mirar hoy una biografía precisamente de Felipe el Evangelista. Les invito a que estén de pie. Y con mucha reverencia vamos a leer la Santa Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 5, con la ayuda del Señor, o desde el versículo 3 y 5, vamos a dar lectura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 3 y 5. Dice así: Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Versículo 5: Y plujo el parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Vamos a orar para pedir a Dios nos bendiga con su palabra, y esta sea viva y eficaz en cada corazón. Padre nuestro, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra. Ahora vamos a meditar en ella. Te rogamos que bendigas a cada uno, donde quiera que se encuentre, Padre. Para ti no hay distancia, para ti no hay, Señor, imposible. Que tu palabra sea viva y eficaz en cada corazón. En el nombre sagrado de Cristo, abre el entendimiento y permite que cada uno, Señor, pueda estar atento a tu palabra. También toma mi vida en tus manos y úsame, capacítame, lléname de tu poder para que pueda, Señor, transmitir este mensaje, esta enseñanza. Creemos, nos atiendes, Padre, y te damos muchas gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues pueden ponerse cómodos donde quiera que se encuentren, estén. Hay un hombre llamado el príncipe de los predicadores. Llevó como nombre Carlos Spurgeon. Él dijo lo siguiente: cuando yo deje de predicar la salvación por fe en Jesús, pónganme en un manicomio, porque pueden estar seguros que mi mente se ha ido. Esta frase está llena de mucha pasión y precisamente esta es una de las características de un evangelista. Y por eso vamos en detalle a estudiar la palabra de Dios, y ahí vamos a encontrar, o la palabra de Dios nos va a enseñar cosas muy importantes de la biografía de Felipe el Evangelista. El autor de este libro llamado Hechos de los Apóstoles es Dios, pero el escritor es Lucas, quien fue un compañero de trabajo evangelístico del apóstol San Pablo. Y este libro muestra la historia de la iglesia primitiva y tiene principios de avivamiento, del gobierno de la iglesia misma y el desarrollo de la obra misionera. Este libro nos habla de lo que nuestro Señor Jesucristo continuó haciendo y enseñando por medio del Espíritu Santo. Y alguien dijo que se le debería llamar no Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Nos habla del desarrollo de la iglesia primitiva por los primeros 30 años. Por lo tanto, hermanos, es un libro histórico muy, pero muy importante y muy valioso. Uno de los mensajes de este libro es el cumplimiento de la gran comisión evangelística. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Antes de él regresar al cielo, también les dijo: vayan y esténse en la ciudad de Jerusalén
hasta que seáis investidos de potencia de lo alto, y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Precisamente este libro, Hechos de los Apóstoles, tiene el cumplimiento de esa gran comisión. Cuando hablamos de una biografía, hablamos de la narración de la vida de una persona. En la historia, pues hay muchas biografías muy importantes de personas que inspiran, pero las biografías bíblicas siempre traen una enseñanza con una aplicación espiritual. Y en este caso, la vida de este hombre, Felipe el Evangelista, de este cristiano, de este siervo de Dios, hermanos, nos traerá también algunas enseñanzas muy importantes que debemos aplicar a nuestra vida cristiana para edificación de la iglesia y para la gloria y honra del Señor Dios Todopoderoso. Por lo general, las biografías se escriben de personas que han sido importantes en la historia, y en este caso en la iglesia, pues la biografía de Felipe el Evangelista es digna de que nosotros la estudiemos, porque está en la palabra de Dios, por lo tanto es importante. Iniciemos pues dando el significado o teniendo el significado de Felipe. Felipe significa el amante de los caballos. Parece un significado pues muy secular, no tiene que ver nada con algo espiritual. Sin embargo, este hombre fue un gran evangelista. Y en la Biblia encontramos varias personas que tienen este nombre. Entre ellos está también Felipe el apóstol. Pero nos vamos a ocupar hoy de Felipe el Evangelista. Evangelista es un mensajero, un anunciador de las buenas noticias, de las buenas nuevas, en este caso del Evangelio. Es un proclamador de la buena noticia, de que Dios vino a encarnarse, a morir en una cruz por nuestros pecados y a resucitar con poder y gloria el tercer día, y que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Continuando con la vida de este hombre llamado Felipe el Evangelista, primeramente encontramos, donde dimos lectura, que Felipe fue elegido porque tenía tres características muy peculiares. La Biblia dice en este capítulo 6 que los apóstoles, para solucionar un problema en aquella iglesia primitiva creciente, dijeron que se buscaran hermanos o 7 hermanos con 3 características especiales: de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales iban a servir las mesas. Y en el versículo, esto nos dice en el versículo 3 del capítulo 6 de Hechos, pero en el versículo 5 nos dice que a toda la multitud le plujo el parecer bien esta decisión y eligieron a Esteban. Pero también, hermanos, a otros 6, entre ellos Felipe. Ahí aparece en segundo lugar en la lista Felipe. Por lo tanto, Felipe tenía estas características: lleno de un buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Todo aquel que va a predicar a Cristo necesita tener tener esas características. Buen testimonio se requiere en los servidores de Dios, en los anunciadores del Evangelio, que vivan lo que predican, que vivan una vida cristiana, una vida santa, una vida libre de pecado, una vida transformada, una vida pura, una vida limpia,
pero también llenos del Espíritu Santo, porque se requiere el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Se necesita ser capacitado por el poder sobrenatural de Dios para llevar esas buenas nuevas de salvación. Y sabiduría. La sabiduría es la ciencia de la vida. Actualmente hay mucho conocimiento, pero la sabiduría se adquiere por el conocimiento de Dios. Y estas características deben estar en todo aquel que anuncia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Felipe, lo que hacía él no predicaba mensajes de superación personal o daba consejos motivacionales o filosofías, no. Felipe predicaba a Cristo. Les invito para que en sus Biblias vayamos a leer Hechos capítulo 8 versículo 5. Hechos 8:5 dice: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. La iglesia primitiva nació en Jerusalén, pero muy pronto se vino una persecución muy grande. Y muchos hermanos salieron de Jerusalén y se fueron a vivir a otros lugares, a otras ciudades. Pero entre ellos estaba Felipe. Y Felipe se fue a Samaria. Pero allí no se quedó callado Felipe. Allí él comenzó a predicar. Dice la Biblia, descendiendo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Predicar del verbo queruso, del griego queruso, significa predicar, proclamar, decir con urgencia, con advertencia de las consecuencias si no se acepta aquel mensaje. Entonces él predicaba. Fue uno de los primeros cristianos en predicar el Evangelio fuera de Jerusalén. Y llegó a tener un impacto tan grande que ahí nació también una iglesia. Gloria a Dios. Entonces, una característica de Felipe es que él predicaba a Cristo. Él proclamaba a Cristo. Él con urgencia daba ese mensaje que Cristo había dado la vida, había entregado su vida, había sido crucificado por nuestros pecados, pero había también resucitado al tercer día con poder y gloria para salvación, para perdón del pecador. Y no solo lo hizo en la ciudad de Samaria. En una ocasión también él le predicó a un eunuco que estaba viajando por el desierto. Y este hombre eunuco, que era pues un oficial de una reina, de la reina de Candance, está acá por el área del África, y estaba viajando, venía precisamente de Jerusalén, y Felipe pues recibe el mensaje de parte de Dios que le indica que vaya al desierto, y allí iba pasando aquel en el carro y le dice el Espíritu de Dios: acércate, y entonces aquel eunuco iba leyendo en el libro del profeta Isaías. Entonces Felipe le dijo, abriendo su boca, fue invitado a pasar a subirse al carro, y entonces le comenzó a explicar, dice la escritura, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y aquel eunuco recibió el evangelio del Señor Jesús. Después de allí el Espíritu Santo lo tomó y lo llevó también a anunciar el evangelio, a predicar el evangelio.
a una ciudad diferente, a otra ciudad, a Azoto. Dice la Biblia en Hechos 8:40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Qué importante es anunciar el evangelio, cumplir con la gran comisión que Dios le dejó a su iglesia. Cuando dice que anunciaba, significa que predicaba las buenas nuevas con un mensaje, hablaba con un mensaje cristocéntrico. Y pues esto es importante, que la iglesia lo haga, que todo aquel que ha recibido a Cristo lo haga. Es muy importante predicar las buenas nuevas de salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, debemos decirle a la gente que Cristo vino para salvarle, para perdonarle, para salvarle del infierno, y que Él murió en una cruz por sus pecados, pero que también fue sepultado y resucitó al tercer día, y que viene también para llevarle a su gloria. Mucha gente se está perdiendo, mucha gente vive en los vicios, mucha gente vive en la ignorancia, necesita escuchar de Cristo. Pero también Felipe, dice la Escritura, que la gente lo escuchaba y miraba las señales que hacía en el nombre de Jesucristo. En Hechos 8:6, le invito para que leamos Hechos 8:6, dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Es cierto que mucha gente rechaza, pero también mucha gente escucha. A Felipe mucha gente lo escuchaba. Y esto es importante que nosotros pues estemos conscientes de que mucha gente sí nos rechaza cuando les hablamos de Cristo, pero también otra gente acepta, escucha. Y esa gente que escucha pues es la que va a ser bendecida, esa gente que es receptiva al mensaje del evangelio. Pero algo también muy importante es que en el nombre de Jesucristo Felipe hacía señales. Las señales son marcas, pruebas convincentes, maravillas, milagros, evidencias. Son eventos extraordinarios, prodigios, portentos. Pues esto va acompañado del evangelio, porque se manifiesta el poder de Dios. Sí, el poder de Dios se manifiesta. Y esto nosotros también, hermanos, debemos nosotros también, pues con la ayuda del Señor, pedirle a Dios que al predicar su palabra, en la predicación también Dios se manifieste con milagros, con pruebas convincentes. Mucha gente no cree por la predicación, pero creerá por esas maravillas, por esos milagros. Hagamos de nosotros aquella oración que también hizo la iglesia primitiva, diciéndole: Señor, que maravillas sean hechas, milagros en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Y hermanos, que en la predicación vaya acompañada de señales, de milagros, y mucha gente creerá, muchos milagros sucederán y mucha gente se acercará al Señor. Dice la Biblia entonces también que creyeron. Dice la Escritura en Hechos 8:12 que la gente, hermanos, creyó al evangelio. Dice así la Escritura: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Algo sucede cuando la gente escucha el evangelio de Jesucristo. Algo pasa, sus vidas, sus familias, esa colonia, esa ciudad, ese pueblo comienza a ser transformado. Ese lugar donde trabaja esa persona, hermanos, comienza allí pues a tener el evangelio en los corazones, un impacto hermoso. Y entonces pues viene, hermanos, algo muy importante, que es el bautismo en agua, que significa ser sumergido en el agua. Y esto fue instituido por el Señor Jesucristo. Seguramente que Felipe también entonces los enseñó, los doctrinó, porque el Señor Jesucristo dijo también que fueran bautizados.
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esto de creer, después viene el paso de obediencia. La gente hoy en la actualidad sigue creyendo, gracias a Dios, y va a haber más gente que va a creer porque le vamos a seguir predicando el evangelio, pero también hay que decirles que deben dar ese paso de obediencia, que hablen con el pastor y entonces él ya les indicará con más detalle qué es lo que deben hacer. Pero lo importante aquí es que después de creer viene la obediencia. Sí, la obediencia en dar este paso, pues le llamamos paso de obediencia, el bautismo en agua. Entonces, es muy importante la obediencia, una vida de obediencia después de creer en Cristo. Una vida de obediencia es algo muy importante en el nuevo creyente, gloria a Dios. También miramos en esta vida, hermanos, de este siervo de Dios, de este evangelista, que él obedecía a Dios. Felipe obedecía a Dios. Hechos 8:29 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Versículo 26. El versículo 29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Entonces, en este caso, cuando dice el ángel del Señor, pues Dios mismo, hermanos, estaba hablándole a Felipe. Y luego dice: y el Espíritu dijo a Felipe, porque el Espíritu de Dios habla. El Espíritu de Dios acá dentro de nuestro corazón nos habla. Sí, con esa voz suave y hermosa nos indica a quién predicarle, porque Él ya lo tiene preparado, porque ese corazón está necesitado, porque Dios conoce los corazones y esa vida se va a entregar a Cristo, pero Dios nos va a usar a nosotros para hablarle de su evangelio. Y entonces Dios le dice a Felipe que vaya al desierto, y Felipe fue obediente y fue. En el desierto podríamos decir, pues allí no habría mucha gente, o allí no hay gente viviendo posiblemente, pero allí va pasando una persona que Dios había preparado y que necesitaba que alguien le explicara el evangelio. Y cuando va pasando en su carro aquel eunuco, el Espíritu le dice: acércate, júntate a ese carro. Y es cuando lo escucha que aquel hombre va leyendo en el libro del profeta Isaías. Y Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Y dice: ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Y lo invitó a subir al carro, y ya Felipe comenzó a explicarle, comenzó a predicarle, a proclamarle el evangelio del Señor Jesucristo. Pero aquí, hermanos, miramos esa característica en Felipe: obediente. El Hijo de Dios, el que ha creído en Cristo, necesita ser obediente. Y tiene que ser también sensible a la voz del Espíritu de Dios y obedecer. Dios habla a través de su palabra, pero también el Espíritu Santo habla porque Él es persona. Entonces, debemos ser obedientes a Dios, debemos ser obedientes a su palabra, debemos ser obedientes, sensibles a su voz y obedientes a lo que Él nos indique. Cuando Él habla, en este caso, todo lo que Él habla pues es dentro de lo que dice su palabra. Todas sus indicaciones van, hermanos, dentro de ese marco de la Sagrada Escritura. Y pues necesitamos obedecer nosotros su voz. Cuando esto hace el creyente, cuando esto hace la iglesia, hermanos, Dios le usa, Dios le bendice y otros van a conocer a Cristo. Y entonces se convierte en un vaso, en un instrumento en las manos de Dios. Y esto, hermanos, es muy edificante, porque la iglesia, hermanos, a la iglesia se añadirán más personas, los que han de ser salvos. Gloria a Dios. Pero también miramos, hermanos, que Felipe bautizó a los que creían en Cristo. Hechos 8:37 y 38, les invito a dar lectura, dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo
creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Lo que Felipe le dijo es: si crees, significa si confías. Creer significa tener una convicción. Creer totalmente, o sea, te comprometes con lo que crees. Dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Se comprometió, tuvo confianza, hermanos, en lo que se le estaba anunciando, y se comprometió con aquello que estaba creyendo. Y entonces seguramente se le instruyó también del bautismo, y entonces, hermanos, fue bautizado. Nosotros también debemos, aquellos que evangelizamos y se entregan a Cristo, en su momento dado instruirlos y decirles que es un mandamiento bíblico, es un sacramento sagrado, el bautismo en agua. Y hermanos, ya el pastor indicará cuáles son los pasos para que dé ese paso de obediencia. Pero sí es muy importante que nosotros los acompañemos, nosotros les enseñemos con la ayuda del Señor la palabra de Dios, y los animemos, los motivemos para que su obediencia sea manifiesta con la ayuda del Señor. También Felipe pues fue arrebatado por el Espíritu del Señor. Esto es muy maravilloso, hermanos. Les invito a leer Hechos 8:39. Hechos 8:39 dice así: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Después que bautizó al eunuco, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Hermanos, arrebatar viene del griego arpazo, que significa tomar por la fuerza, llevarse, quitar, arrebatar rápidamente, transportar precipitadamente. Esto es un milagro de Dios, esto es el poder de Dios manifiesto, hermanos. Y esto pues es una pequeña muestra para aquellos que dicen: ¿cómo va a ser el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cómo la iglesia va a ser llevada al cielo? Pues esto, hermanos, es una pequeña muestra de cómo, del poder de Dios manifiesto para arrebatar a su iglesia y llevarla al cielo. Por lo tanto, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, hermanos, cuando los creyentes en Cristo, cuando la iglesia en Cristo sea arrebatada, hermanos, para ser llevada al cielo, esto es eminente, significa que esto está a punto de suceder. Algo inminente es que amenaza o está por suceder muy pronto. Y este es el próximo evento, hermanos. Lo que está más próximo puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser al ratito, pero debemos estar preparados, predicando a Cristo, sirviendo a Cristo, porque Cristo viene por una iglesia que trabaja, Cristo viene por una iglesia que evangeliza, Cristo viene por una iglesia que es obediente. Y pronto, hermanos, esa iglesia, entre ellos todos los creyentes en Cristo, todos los siervos de Dios, seremos arrebatados con la ayuda del Señor, y así iremos para estar con Cristo a la presencia de Dios. Hermanos, respecto a la vida de Felipe no se sabe mucho más. No se sabe de dónde era, no se sabe dónde murió, no nos dice la Escritura, y nos habla un poquito de la familia de Felipe. Con ello termino. Dice en Hechos 21, 8 y 9. Dice así: y otro día, partidos Pablo y los que con él estaban, vinimos a Cesarea, entrando en casa de Felipe el evangelista, el cual era de los 7, posamos con él, y éste tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Qué hermoso este evangelista, que toda su vida, hermanos, vivió para predicar a Cristo. Ahora sus hijas también predicaban a Cristo. Ese era el trabajo de un profeta: predicar
las buenas nuevas de salvación. La pregunta para usted que ha escuchado esta pequeña biografía de Felipe el Evangelista: ¿usted ya conoce a Cristo? A usted se le manda de que vaya y predique el Evangelio. Cristo quiere que usted vaya y predique el Evangelio, pero para esto necesita tener buen testimonio. ¿Cómo es su testimonio? ¿Ha sido bueno su testimonio? ¿Ha sido de pureza? ¿Ha sido de buen ejemplo? También necesita estar lleno del poder del Espíritu Santo, porque no se puede de otra manera. Hoy a las plantas del Señor busque su presencia para que Dios le ayude y usted esté revestido de poder de lo alto. Hay gente necesitada, es cierto, algunos no lo van a escuchar, pero otros sí. Dios ha preparado sus corazones para que usted vaya y le lleve el Evangelio y van a aceptarlo, van a creer en Cristo. Entonces, Dios le quiere usar, Dios le quiere ayudar, Dios le quiere bendecir para que usted sea también alguien que lleve el Evangelio. Y cuando esas personas acepten a Cristo, usted se va a gozar, porque Dios bendice al mirar esos testimonios. Y ayúdenlos también, acompáñenlos orando por ellos y diciéndoles que consulten al pastor para que en su momento dado se bauticen, y el pastor les va a indicar cuáles son los pasos que deben seguir. Pero sí, que sigan en ese camino de obediencia. La obediencia es muy importante, comenzando con usted, porque en esto que el Señor Jesús nos mandó de evangelizar, le ha mandado a usted, hay que ser obedientes. Es muy importante la obediencia. La obediencia va a traer bendición a su vida, a la iglesia, a su familia. Y recuerde, pronto usted va a ser arrebatado. Usted que ha creído en Cristo, pronto va a ser arrebatado. Pero faltan otros más. Entonces hay que predicarles a Cristo Jesús para que estos también se añadan a la iglesia y la iglesia seamos arrebatada y vayamos al cielo. Entonces, hermanos, prediquemos a Cristo Jesús, anunciemos su evangelio, llenémonos, busquemos cada día el poder de Dios, seamos obedientes a Dios y anunciemos su evangelio, que muchos más van a creer en Cristo, y así, hermanos, la iglesia camine, y la iglesia en su momento dado, que será muy pronto, sea levantada para ir con Cristo Jesús. Pues esto lo hemos aprendido de la vida de Felipe el Evangelista. Que Dios les bendiga. Padre Celestial, en el nombre sagrado de Jesucristo, estamos delante de tu presencia. Señor, te damos gracias porque tú nos has confiado tu evangelio. Te damos gracias porque somos testigos de tu poder. Somos testigos de la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario y también del poder de su resurrección. Oh Padre Celestial, pero aquí está cada vida que ha escuchado esta enseñanza. Permite que cada uno de los que ya son testigos de tu evangelio en sus corazones, de tu salvación, puedan, Señor, predicar tu evangelio. Ayúdalos, revístenos de poder tuyo, revístenos de tu gracia, revístenos de tu bendición. Y Padre Celestial, también prepara tu iglesia, prepara nuestra vida para el arrebatamiento. Prepáranos para ir contigo, Señor. Prepáranos para ir a las mansiones celestiales. Ayúdanos a estar trabajando, a estar velando y a hacer tu voluntad. Padre, en tus manos estamos. En el nombre de Cristo te damos muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén.